Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos a este su programa Encuentro con la Soberanía. Hoy les acompañamos, como siempre, Priyanka Rodríguez, Camila Michel y una servidora, Raquel Valerio. En la segunda parte estará con nosotros, como siempre, nuestro invitado de siempre, el historiador Manuel Núñez, respondiendo a algunas preguntas de algunos televidentes. Y de inmediato vamos a empezar con nuestros temas que tenemos en el tapete. Tenemos que tras el paso de los huracanes Irma y María, nos enfrentamos a estragos y calamidades. Luego tenemos que en Asua, haitianos asaltan un destacamento de la policía, hieren un raso y roban una escopeta. En tercero tenemos que el Banco Mundial se plantea la unión económica entre República Dominicana y Haití. Luego tenemos que un grupo de teólogos, sacerdotes y clérigos escriben carta al Papa al que acusan de promover herejías. Finalmente tenemos que la dominicana María Marte gana el premio gastronómico ECAR. Vamos de inmediato ya a entrar en el primer tema que tenemos, y Camila, tras el paso de los huracanes Irma y María, en medio de esas intensas vaguadas dejadas por los fenómenos, nos enfrentamos a estas consecuencias. Vamos a hacer un resumen de los daños. Primero tenemos que, según el COE, hay 21.000 desplazados, más de 35 comunidades incomunicadas, tenemos 58 acueductos afectados y en el Bajo Yuna hay miles de tareas inundadas. El arroz, el banano y otros cultivos se han perdido. Las zonas del río Yaque también se hallan en circunstancias calamitosas, y a pesar de que ya existían reclamaciones para que se canalizara el río y evitar estos desastres, bueno, los agricultores han perdido todas sus esperanzas. Centenares de familias lo han perdido todo. Las pérdidas son enormes. En medio de la tragedia se revela que muchas de las casuchas en Higüey y en El Ceibo corresponden a enclaves de asentamientos haitianos. Toda esta tragedia nos llega con 56 hospitales intervenidos. Necesitamos un plan de emergencia para recuperar el país. Camila y Priyanka, ¿cuáles serían las soluciones para todas estas tragedias que nos llegan cada año y para las cuales, al parecer, nunca estaremos preparados? Y ya hemos visto en las redes, en varios medios, que sí ha habido ayuda por parte de muchos dominicanos hacia el exterior, y que no está mal, porque nosotros, el que quiera ayudar puede hacerlo, pero ¿y los dominicanos? Que no solamente no tenemos esas personas poderosas dominicanas, sino que nuestras autoridades, nuestro gobierno también apunta hacia otro lado. Ciertamente. Bueno, realmente yo creo que un plan de contingencia, de emergencia en estos momentos de recuperación debería ir dirigido a fortalecer el sector agrícola. O sea, tan pronto esas zonas que están todavía bajo agua, porque vamos a estar claros, ustedes saben que después que los ciclones se marchan, quedan unos días de nubosidad y de inestabilidad. Y además teníamos también en estos días una vaguada posterior al ciclón María. O sea, ha habido vaguada, ha habido humedad en toda la zona, especialmente en el área del Cibao, que es el área más productiva. Y realmente es muy penoso, porque hemos visto el caso de muchos productores de arroz, inclusive de productores pequeños y medianos. Y los productores bananeros también. Y los bananeros también han tenido grandes problemas. Yo digo que realmente aquí sería importante, por ejemplo, la función del bagrícola. El bagrícola, que surgió para apoyar al agricultor, la verdad es que uno ve como un papel muy pobre en estas situaciones. Hace muchísimos años aquí se ha hablado de la importancia de un seguro agrícola, pero me parece que eso no ha logrado cuajar. Entonces, habría que buscar algún mecanismo de préstamos fáciles, diría yo, y quizás el sector privado pueda cooperar, la banca privada junto al gobierno, para darle facilidades a que esos agricultores puedan, digamos, sanear sus tierras de nuevo y volver a sembrar, porque me parece que vamos a tener una temporada de escasez. Claro, no, y ya se anunció que se está formando otro huracán. Entonces, mira,
y no solamente eso, sino que a partir de ahora también los precios de productos básicos de la canasta familiar aumentan, suben de precio, y es otro golpe para los hogares dominicanos. Entonces, es muy lamentable la situación que pasan a partir de estos fenómenos que dejan unas secuelas muy grandes. Yo considero, como muchos otros, que la prevención también sería una gran ayuda para la República Dominicana, porque a pesar de que tenemos entidades como el COE, como la Defensa Civil, que hacen un trabajo magnífico y hay que felicitarlo en estas temporadas, también debe haber una prevención para nosotros evitar que parte de estas situaciones que ocurran traigan desastres en el momento que vengan este tipo de fenómenos. Entonces, por ejemplo, en las escuelas se podría trabajar con este tipo de prevención. Nosotros como ciudadanos, los movimientos también, los movimientos los movimientos en general civiles también, que deberíamos trabajar de la mano con estas entidades que trabajan con el pueblo para evitar que ocurran catástrofes. En este caso, no hubo una catástrofe, ¿verdad?, donde haya que lamentar pérdidas humanas por el caso y eso, pero las secuelas que quedan son grandes, sobre todo porque ahora, como dije al principio, suben las cosas de precio, muchas familias se quedan sin hogar, muchas familias tienen que irse a hogares de familiares, otros se quedan lamentablemente en la calle porque no tienen a dónde ir, que esperamos que obtengan respuestas también de los ciudadanos, por supuesto, que los que quieran ayudar. Nosotros, y los haitianos aprovechan esta coyuntura para cruzar para acá y a decir también que se les fue su casita y fueron los que ocuparon todos los centros estos, ¿verdad? De ayuda, y toda la comida y todo, eran haitianos que se veían, yo no veía dominicanos. Mira, es una gran pena que esto ocurra, no es nuevo, siempre ha ocurrido y va a seguir ocurriendo porque no se toman ninguna de las medidas pertinentes. No se trata de este caso, se trata de muchísimas otras situaciones que han ocurrido y que, por supuesto, se aprovecha la oportunidad no solamente para cruzar la frontera, sino para hacer muchísimas otras barbaries. Pero, lamentablemente, los ciudadanos dominicanos, los dominicanos también somos responsables de eso que está sucediendo. Así es. Y en otro orden, en Azua, un grupo de haitianos asaltó un destacamento, hirió un raso y después se llevaron una escopeta. Esta situación se produce porque hay todo un chantaje que lleva a las autoridades a no defenderse de los delincuentes haitianos que han penetrado a nuestro país, porque con los dominicanos el trato es diferente. Hemos visto a militares y a policías atacados por haitianos y cuando estas situaciones se producen, la prensa no dice ni pío, pero si se trata de un policía que es en defensa propia, que se defiende de las maniobras de los ilegales, enseguida truenan las ONGs, los jesuitas y la Comisión de los Derechos Humanos. ¿No creen ustedes que ya está bueno de tanta pasividad y de indefensión de las autoridades dominicanas? Porque al parecer tampoco hay derechos humanos todavía para los dominicanos. Bueno, en este sentido. Mira lo siguiente, yo creo que a ese raso que estaba en el destacamento en Azua, la institución debería hacerle un reconocimiento porque puso de manifiesto un gran heroísmo. O sea, así herido como él estaba, él pudo enfrentar la situación y hasta reducir a prisión a uno de ellos o a dos de los asaltantes, aunque hubo uno que escapó. Porque realmente hay que pensar también que los policías son servidores públicos que exponen su vida. Es así. Y él sencillamente, él defendió el destacamento, que es la sede de la seguridad de esa zona. Pero deja mucho que decir también, porque ¿qué hace un solo policía en un destacamento? ¿Ok? Y además no es el primer destacamento que ha sido asaltado por haitianos, no es el primer policía que ha sido despojado de su arma de reglamento por ilegales haitianos. Esto ha pasado en varias ocasiones, no es solamente este. Mira, y la mayor parte de los destacamentos que están en la línea fronteriza, te lo digo porque yo estuve en todas las zonas, en todas las provincias fronterizas y habían destacamentos. Mira, que daba lástima que no pueden tener un preso porque los pisos son llenos de hoyos de madera, no tienen ventanas ni nada, entonces no pueden tener una gente presa porque se le va, ¿a dónde lo van a entrar? Y con uno, como mucho, dos policías. Entonces no solamente no hay una seguridad, sino que se pone en riesgo la vida también de esos policías que se supone que deben de estar al servicio de la comunidad. Entonces,
¿quién los cuida a ellos? ¿Cómo se protegen? No solamente que están solos ahí, no es que están solos, al contrario, tú vas a muchos pueblos de aquí del país y ves esos pequeñitos destacamentos sin seguridad, pero sí, alrededor tú ves 10 y 15 haitianos alrededor del destacamento, ahí están y no sé qué están buscando realmente. Y en otro orden tenemos que en Asua, ya vimos lo que pasó con estos haitianos y anda circulando un documento de Emmanuel Pinto Moreira, economista del Banco Mundial, donde se habla de una unión económica y monetaria de la República Dominicana y Haití. Estos son dos planes encubiertos de los llamados expertos que quieren hallar la solución de los problemas de Haití y República Dominicana. Sin embargo, se olvidan de las intenciones de los haitianos que tratan de arruinar el comercio con los dominicanos. Esto es realmente alarmante. Esto ha llevado a cabo denuncias mentirosas contra la República Dominicana y que manifiestan su hostilidad permanente en la independencia y soberanía territorial de los dominicanos. Lo lamentable es que estos insultos al proyecto de Juan Pablo Duarte no es defendido por el gobierno de la nación que representa ante estos organismos a todos los dominicanos. ¿Qué piensan ustedes de estas declaraciones brevemente? Sí, bueno, ese informe realmente es un simple estudio, o sea, es un insumo de trabajo que tiene el Banco Mundial como otros organismos internacionales que hacen estudios a nivel mundial de diferentes aspectos de la vida de un país. Pero obviamente ese es un documento más dentro de una serie de aproximaciones que se han hecho a la factibilidad de una fusión de Haití y de República Dominicana. Pero invertir dinero, o sea, hacer un estudio de esta envergadura en donde hay otras cosas, otras prioridades, hay otras cosas más importantes donde invertir lo poquito, el dinero en otros estudios que sean para beneficio de nosotros dominicanos. Ese estudio de alguna manera no sé qué prioridad tiene en estos momentos, aparentemente ninguna, o sea, eso se hizo hace varios años, en el 2010. Se puso en una página del Banco Mundial, pero posteriormente lo quitaron, el enlace. Sí, el link lo quitaron. Mira, yo sé que vamos a una pausa, pero dame un minuto antes de irnos a la pausa. Con respecto a este tema, es muy preocupante, a pesar de que es una propuesta del Banco Mundial, no se puede esperar más. Y es muy preocupante y hay que ser claros antes de que a alguno de los graciosos de este país se les ocurra que esto sería factible aplicarlo. Entonces también hay que preguntarse si a ellos les interesaría una moneda o con la cara de Duarte o con la cara de Desalín, porque realmente estábamos hablando, Camelia, antes de entrar al estudio, y es que Haití merece una mejor economía, pero Haití merece una mejor economía con un gobierno que trabaje para los haitianos, con un gobierno que ame el pueblo haitiano, que le enseñe a los haitianos a amar también a su país, a trabajar, a controlar, a poner freno a los embarazos desenfrenados, a la natalidad. A exigir documentos. A reforestar su país, a que tengan personas que sepan cuidar su medio ambiente, su entorno, resolverle sus necesidades básicas. Esa es una forma de que crezca Haití, pero se necesita que la solución esté en Haití, no en República Dominicana, con sus autoridades, que todas estas comunidades internacionales que tanto les interesa el bienestar haitiano, lo resuelvan. Ciertamente nosotros somos los más interesados en que se resuelva esta problemática, pero en Haití no hay República Dominicana. Haití merece estar mejor, pero en su territorio. Así es, Priyanka. Amigos televidentes, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estaremos con ustedes presentándole los siguientes temas que tenemos dentro del tapete. Ya volvemos en breve. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, estamos de vuelta con ustedes en esta segunda parte de la primera parte de nuestro programa Encuentro con la Soberanía. Y tenemos que un centenar de clérigos académicos y laicos escribieron una carta al Papa Francisco en la que plantean la corrección filial frente a la promoción de herejías relacionadas con el matrimonio, desviaciones religiosas que rechaza la obediencia a Dios. Se refieren los firmantes a la presencia de 7 herejías. En otra carta enviada al Papa por un conjunto de ciudadanos dominicanos que solicita que se ponga al servicio de los planes
de los grupos de poder que desean apoderarse de las riquezas mineras de la isla de Santo Domingo. Concretamente, la denuncia a los Clintons, a Soros y a otros grupos que con el disfraz de campaña humanitaria pretenden desmantelar la soberanía de la República Dominicana. Como el Papa ha dicho, que coloca los derechos de inmigrantes por encima de los derechos de los nacionales, y otras declaraciones perjudiciales para creyentes que aman a su patria. ¿Ustedes qué piensan de todas estas declaraciones, Camelia? Bueno, yo creo que el Papa debería manejarse con un poco más de cuidado, porque él está de alguna manera despertando la oposición dentro de sectores de la iglesia que aparentemente no están conformes con sus manejos. Ciertas declaraciones que él da, bueno, ahí se señala algunas herejías, algunas posiciones que han sido tradicionales en la iglesia católica. Claro, ellos explican que no es que el Papa ha dicho que debe ser cambiada cierta visión, pero sí el Papa, por ejemplo, digamos, cuestiona algunas posiciones. Por ejemplo, el hecho de la infalibilidad de lo que el mismo sumo pontífice dice, cosas que anteriormente eran dogmáticas que actualmente no lo son. Pero, en fin, a él se le pide que reflexione. Y a mí me parece que sí, que él debería reflexionar, pero sobre todo me interesa más la carta, abordar el problema de la carta que se le envió desde República Dominicana. República Dominicana, creo que inclusive la comunidad católica, que es muy discreta, muchas veces no suele manifestar sus posiciones públicamente, están preocupados con la injerencia directa que está teniendo el Vaticano con nuestro problema con Haití. Ciertamente, entre los diferendos entre República Dominicana y Haití, muchas veces el Vaticano ha jugado un papel importante, inclusive a solicitud de ambas naciones, porque cuando se fijaron los límites fronterizos entre República Dominicana y Haití, se recurrió en el siglo pasado al Vaticano y ellos hicieron una labor, digamos, de arbitraje. Pero lo que sucede en estos momentos es que prácticamente el Vaticano manifiesta una posición parcializada en este problema haitiano. Entonces lo único que queremos no es tampoco que el Papa nos dé la razón a nosotros, es que no intervengan. A propósito de esa intervención y de esas cartas, hubo una carta que se le envió también al Papa hace cerca de un mes o 2 meses. La envió nuestro amigo Manuel Frank Guzmán Landolfi. Sí, exactamente. Entonces, yo le voy a preguntar a ver si recibió alguna respuesta de esta carta que fue enviada justamente también fue al Papa, al Pontífice, que es la máxima autoridad. Y si mal no recuerdo, tenía que ver con la injerencia, o sea, la división que hay en la iglesia, porque la parte que pertenece a los jesuitas son esa parte la que están trabajando a favor de los haitianos y en contra de los dominicanos, tratando de llevar una mala imagen internacionalmente, de traer los haitianos de la manera que sea, trayéndolos por las iglesias, porque están aparentemente construyendo algunas iglesias y los traen como miembros de ella, pero sabemos que son otras las intenciones, como están trayendo las parturientas para acá, que es la intención de la invasión del vientre. Vamos, amigos televidentes, a nuestro último tema al tapete, y tenemos que en medio de estas malas noticias hay una muy buena, y es que una joven chef dominicana acaba de ganar el premio Ecart de la innovación en Francia. Se trata de María Marte, quien además ha ganado 2 estrellas Michelin. La joven se halla radicada en Madrid y maneja un restaurante llamado Club Allard. Esto es una muestra de que los dominicanos pueden cuando quieren pueden. Tú, Priyanka, ¿qué piensas acerca de esta noticia y de otros premios también que hemos estado ganando y no se dice nada? Una competencia muy difícil, sin duda alguna. Muchos de nuestros dominicanos poniendo muy en alto la bandera de nuestro país, que debemos sentirnos sumamente orgullosos. También Nin hace menos de 2 semanas ganó otra vez oro, nuestras reinas del Caribe arrasando por el mundo, y otros tantos deportistas dominicanos que han ganado oro en las últimas semanas. Y es importante mencionarlo porque
la promoción, no se le ha dado promoción. Entonces, esos canales de televisión que hacen tanto énfasis en premios, a otras cosas, ¿por qué no hacer un gran reconocimiento a estos dominicanos luchadores que van por el mundo haciendo que nos sintamos más orgullosos de nuestra bandera? Estas marcas reconocidas aquí que le gustan dar premios cuando se arma cualquier bochinche, ¿verdad? En las redes. Entonces, ¿por qué no tomar como gran ejemplo a algunos de nuestros deportistas también y hacerle algún reconocimiento? Luisín Mejía, ¿por qué no hacerle un reconocimiento a nuestros deportistas dominicanos, a esos que ganan oro en las diferentes competencias y que está demostrado que son dominicanos? ¿Por qué no regalarle un apartamento a esos deportistas que no tienen dónde vivir? Un seguro médico, que muchos de ellos no pueden hacerse un chequeo porque no tienen un seguro médico. Y un carrito, aunque no sea una jipeta, pero un carrito donde yo pueda trasladarse para sus actividades, Entonces, sus entrenamientos. No le estamos dando el valor que merecen nuestros deportistas y después entonces nos quejamos. Sí, ya que tenemos también otra joven dominicana que está dentro de los premios Billboard es así. Y también en los Latin Grammy, bueno, el caso es que 7 a 9 dominicanos también que fueron nominados. De verdad, vamos a apoyar a nuestros dominicanos que están haciendo un buen trabajo en el exterior, ya que nosotros no contamos con un Ministerio de Relaciones Exteriores que trate de poner en alto nuestra República Dominicana, o por lo menos que luche a favor de Dominicana con todas estas situaciones que están ocurriendo en el exterior en contra de nuestro país. Por lo menos vamos a darle el apoyo a la gente que sí está poniendo en alto nuestra bandera y que está sacando la cara por tantos dominicanos. Así es, amigos televidentes, quiero darle la bienvenida a su país, a nuestra amiga Betty Pimentel, que regresó de Estados Unidos y está radicada en Ocoa. Ya comenzó a hacer su trabajo patriótico con el grupo que tiene Juana de Arco, por la patria, creo que es así que se llama, el grupo Juana de Arco. También quiero darle las gracias a las personas en Dajabón que nos acogieron allá también, a una representación que estuvimos del movimiento Los Protectores de la Patria y Trinitarios a favor de la soberanía. Fuimos a realizar un buen trabajo por allá. Y luego hemos visto que en las redes anda un autobús que transporta haitianos, y hubo una persona, una dominicana, que grabó un videito, ahí está, por todas las redes sociales. Yo me alegro de que el pueblo se esté levantando y que el pueblo, finalmente aquí estamos seguros de que algo va a pasar y que el pueblo ya se levantó, no que se está levantando. Perdón, Raquel, yo quería aprovechar también la ocasión para mandarle un saludo muy particular a nuestro compañero y amigo patriota Vini Arteaga, quien reside en México y quien es una fuente importante de información en las redes, de informaciones veraces, que él las capta en diferentes medios internacionales y nos la envía. Gracias a él hay muchas cosas de las que nos hemos podido dar cuenta, como por ejemplo la información que vamos a comentar en la segunda parte de Border of Light, de la profesora universitaria Megan Myers. Sí. Esa información la tuvimos fresquecita porque él la puso. Adelante, compañero Vini, y siga así. Así es, amigos televidentes, ya nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos estará con todos nosotros nuestro invitado permanente, el historiador Manuel Núñez. Así que no se muevan de sus asientos, que ya volvemos en breve con ustedes. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Y bien, amigos televidentes, hemos llegado a nuestra segunda parte de su programa Encuentro con la Soberanía y como siempre tenemos a nuestro invitado de siempre, es el historiador Manuel Núñez. Bienvenido, Manuel Núñez, a tu programa de siempre. Y amigos televidentes, como la semana pasada también estábamos respondiendo algunas de las preguntas de nuestros amigos televidentes, tanto fuera del país como en el interior, dentro del país, aquí tenemos también unas cuantas preguntas. La primera que tenemos, Manuel Núñez, bueno, nos escribe un joven que había visitado el llamado Museo de la Resistencia y allí encontró cosas que lo confundían. Nos pregunta José Guillermo Morel Zapata.
¿Era Pepillo Salcedo más importante que las hermanas Mirabal? ¿Qué diferencia a un héroe nacional de un patricio? Y realmente, ¿qué tienen el mismo valor desde el punto de vista histórico? Yo creo que se ha sembrado una confusión en la historia dominicana porque existe la historia del Estado Nacional, es decir, de los fundadores y los creadores del Estado. El Estado se crea en 1844, cuando un grupo de dominicanos proclaman la independencia nacional. Se defiende posteriormente durante 12 años de guerra en contra de un enemigo avieso y hostil que no quería la libertad de los dominicanos, que era el propósito haitiano de suprimirla. Es decir, esa lucha nos llevó a una guerra patria. Es decir, y desde luego en muchos casos en esta lobotomía que se ha hecho al eliminar la historia dominicana, la historia militar, pues se desconoce el heroísmo de aquellos que están luchando por el mantenimiento del Estado-Nación. El Estado-Nación es una creación de los dominicanos que se ha hecho para salvaguardar el derecho al gobierno propio de los dominicanos. Y ese derecho se crea cuando Juan Pablo Duarte y un grupo de trinitarios, de patricios, deciden luchar para establecer, para fundar un Estado. Nos crean la concesión misma de la bandera, posteriormente se crea el himno y se crea todo lo que es la base jurídica de nuestra continuidad histórica con la Constitución del 6 de noviembre de 1844, que establece el tipo de gobierno, el tipo de régimen, los derechos de los dominicanos, quiénes son los dominicanos, el territorio y todos esos elementos, territorio, población, gobierno, constituyen lo que es el Estado, que posteriormente obtiene su reconocimiento internacional. Esa es la mayor hazaña que han hecho los dominicanos. Ahora bien, los héroes políticos son aquellos que se sitúan en la lucha por la libertad. Es decir, es probable que en muchos estados mucha gente no esté conforme con el tipo de gobierno. No quiere decir que esté en contra de la continuidad histórica del Estado. El tipo de gobierno es una cosa transitoria porque el Estado se ejerce su presencia física a través de un gobierno que en el caso nuestro, que no es una monarquía como fue en el caso haitiano, ellos se fundaron en base a una monarquía. Nosotros nos fundamos desde el comienzo en una república y la república concebía que los gobernantes se les transfería el poder mediante el sufragio universal y que estos ejercían el poder político de manera transitoria hasta tanto se cumpliesen las fechas para las cuales el pueblo se los otorgaba, porque el pueblo no puede gobernarse, porque son mucha gente, es decir, el pueblo delega en un gobierno transitorio el manejo de la soberanía. Y entonces, en algunos casos, los gobiernos que han tomado el poder se han convertido en dictaduras. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es cuando un gobierno suprime los derechos de la población. La población en general, en el régimen de los tres poderes, que fue el régimen en el cual se fundó la República, que es el régimen que hemos llamado el régimen de Montesquieu, porque Montesquieu fue quien concibió en el espíritu de las leyes la aparición de una soberanía expresada en tres poderes. El poder ejecutivo, que es el poder del gobierno, que no es hereditario, sino que se transmite mediante elecciones, mediante sufragio universal. El poder judicial, que es el poder que ejerce la administración de justicia, y el poder legislativo, que es la creación y promulgación de las leyes, que concentra la soberanía, porque en el poder legislativo están representados todos los partidos, los del gobierno y los de la oposición. O sea que es la expresión más total del poder. Pues bien, esta visión del Estado, cuando esta visión del Estado es tocada por un poder que usurpa
las competencias de los demás poderes, se producen entonces las luchas de las personas en contra de las tiranías, de la dictadura. Ya hemos visto lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, donde se ha suprimido el poder legislativo y donde el poder judicial es una caricatura, y en otros sitios del mundo. Y los que han luchado en contra de las dictaduras son héroes o mártires por la libertad. Pero no les corresponde el mismo título que a los patricios, porque los patricios son los que fundan el Estado. Es decir, que el heroísmo de los héroes de la resistencia, que son las luchas políticas, es un heroísmo que corresponde a la lucha por la libertad, pero no a la lucha por la soberanía nacional, por la continuidad del Estado, por la independencia del Estado. Es decir, son diferentes. O sea que hay un grado de valor distinto. El valor de un mártir por la libertad o de un héroe por la democracia no es el valor de un patricio que funda la nación. O sea, Simón Bolívar está por encima de todos los luchadores por la libertad en Venezuela, que lucharon contra Pérez Jiménez, contra todos los que en algún momento conculcaron sus libertades. Y lo mismo en el caso de Pepillo Salcedo, que es el héroe de la restauración, que es un patricio porque luchó por el restablecimiento de la soberanía nacional y del Estado nacional. No es comparable a el martirio, o sea, que hay que reconocer desde luego, de las hermanas Mirabal, que lucharon en contra de una dictadura y que fueron, en cierto modo, masacradas por la dictadura. Claro. No figuran, son mártires, no figuran tanto como heroínas ni como combatientes, porque combatiente fue Jiménez Moya, que peleó en el 59 en contra del ejército del general Trujillo. Es decir, que es menester en la historia establecer los valores. Y yo creo que esta gran confusión ha hecho que los dominicanos pierdan el rumbo histórico, porque no es posible que un estudiante esté en la confusión de saber cuáles son los valores reales de los que fundaron el Estado Dominicano, de Juan Pablo Duarte, de Sánchez, de Mella, de Luperón, y los valores que corresponden a los héroes transitorios o héroes digamos, de la libertad o de la democracia. También en esto hay confusión, porque el joven me preguntaba e incluía dentro de los héroes de la democracia a algunos líderes de izquierdas que murieron durante los 12 años de Balaguer. Y en este caso no es propiamente héroe de la democracia, porque muchos de esos líderes tenían en sus cabezas una visión política que era la de suprimir la democracia para implantar un régimen parecido al de Cuba, al de Mao Zedong en China, al de Pol Pot en Camboya, o al de Enver Hoxha en Albania, o al de Fidel Castro en Cuba. Es decir, no estaban luchando para restablecer un sistema de pluralismo democrático, sino para restablecer una sociedad de pensamiento dirigido, de partido único, y donde no hubiera libertades de tránsito ni libertades de expresión. O sea que en este caso, si bien son mártires de su causa, no pueden consignarse como mártires de una democracia. También en esto yo creo que respondo a la pregunta del joven Morel Zapata. No, y perdón, que yo quería hacerte una acotación para remarcar lo que tú has dicho con respecto a los patricios. Yo diría que también nuestros patricios fueron héroes y fueron mártires. Porque, sí, en el caso de Sánchez. En el caso de Sánchez, sí. Pero también la vida que tuvo Duarte, llena de azares, lo sitúan a él, yo digo que prácticamente como un mártir, aunque él murió en su cama, y como un héroe. Claro. O sea, yo creo que en el concepto de patricio se resume todo lo mejor y todo
digamos, el espíritu de sacrificio y visión colectiva que se puede esperar. Pero es importante que los jóvenes tengan una claridad de las jerarquías de que estamos hablando histórica, porque la historia, los niños no tienen pasado. Nosotros le creamos un pasado a través de la historia y es menester que en ese pasado no haya confusiones ni se introduzcan perturbaciones que no tienen nada que ver con el valor historiográfico de la hazaña o de la proeza de un personaje de la historia dominicana. Porque se está creando una enorme confusión y se está colocando las hazañas políticas en un grado de heroísmo que no le corresponde. Es decir, la lucha contra un gobierno en particular de la etapa después de la independencia no es ni mucho menos ni será nunca comparable a la lucha por el establecimiento del Estado dominicano, porque claro, el Estado dominicano es lo que unifica, lo que le da coherencia, lo que le da continuidad a lo que es la República Dominicana como tal. Y esa República Dominicana como tal se refiere generalmente a la soberanía, a la autodeterminación de los dominicanos en un territorio, a la dotación de una nacionalidad, de una representación internacional, de un gobierno propio y de una personería jurídica mundial que define a los dominicanos como pertenecientes a un Estado. Y ese hecho fundacional no puede ser de ningún modo equiparable a ninguna hazaña política. Por eso nosotros dijimos que cuando se le cambiaba el nombre a la provincia de Salcedo por Hermanas Mirabal, se estaba confundiendo los roles históricos. Yo creo que aquí la gente ha perdido el sentido de la fundación, el sentido inicial de nuestra vida histórica como nación. Así es, Manuel. La segunda pregunta te la hace la señora Wanda Bencosme y sí, es la siguiente, que ella se encuentra en internet un documental dirigido por un cineasta haitiano, Raúl Peck, titulado Assistance Mortelle, Asistencia Mortal, dado a conocer en Alemania. Ella, la pregunta que hace es, ¿cuáles son las cuestiones que explica este documental sobre los acontecimientos posteriores al terremoto 2010? Antes de que tú nos respondas a esta pregunta, hemos visto en las redes que unas personas nos enviaron del extranjero, dominicanos, las hazañas de una señora que es, creo que norteamericana, que da sí, clases de español en una universidad catedrática en Iowa, y que se ha dado la tarea conjuntamente con Junot Díaz, que ya lo conocemos, que es dominicano porque nació aquí, pero porque no se identifica como tal, porque todo lo que ha escrito y lo que ha hablado ha sido en contra de la República Dominicana. Esta señora se ha dado la tarea de años tras años resaltar en sus clases, ¿verdad?, en la universidad, la matanza del 37, en la época sí, aquella de Trujillo. Todos los homenajes que se hacen, la conmemoración que se hace anualmente en determinadas instituciones culturales norteamericanas y creo que europeas, ella está presente en eso. Porque también ella, además de pertenecer a esa universidad, tiene una ONG que, ojo, está también metida en la frontera de aquí, que se llama Borders of Light. Ella se llama Fronteras sí, de Luz. Y ella habla mucho de todo lo que, de todo el clima de convivencia binacional que hay en la frontera. Sin embargo, yo me pregunto, ¿se puede crear realmente un clima de confianza entre dos países en su zona fronteriza y en otras zonas, asusando las diferencias históricas y sobre todo criminalizando a la República Dominicana? Porque si a esta señora le interesa mantener un clima de paz favorable, de paz entre los dos países, ¿cómo es posible que ella se preste? Porque, óyeme, porque esa conmemoración que se hace anualmente, que los haitianos se han encargado de buscar muchos mecanismos para que eso se conmemore en muchos países del mundo. En Francia se ha hecho, se ha intentado hacer en República Dominicana y todo eso.
Pero esa es una forma de ellos mantener ese resentimiento histórico que ellos tienen contra los dominicanos y sobre todo de criminalizar a nuestro pueblo, porque esa matanza del 37 fue Trujillo, fue una decisión de Trujillo, de un régimen despótico que fundamentalmente lesionó a los dominicanos. O sea, los dominicanos no fuimos cómplices de esa acción. Eso es correcto. La señora se llama Megan Jeanette Myers, está en Iowa. Nosotros también tenemos personas, hay dominicanos que viven en Iowa. Yo hago un llamado a mi amigo Ramón Viñas, que es de Moca, de Villa Trina, para que nos haga, si es posible, esa investigación y si se puede trasladar a esas universidades. Sí. Nosotros también, si el museo, ¿cómo se llama aquí de historia? La Academia de Historia, si no toma acción y no hace un comunicado en relación a esto, pues los historiadores lo van a hacer y nosotros, los medios de comunicación, los vamos a apoyar también. Algunos historiadores, sí, recuerden que ahora mismo hay algunos que son pro dominicanos, que son defensores de la soberanía y que les preocupa realmente. Y si a la señora realmente, perdón Manuel, le preocupara o quisiera enseñar historia, pues ¿por qué no les muestra también aquello de 1804, el degüello de Moca? Si tanto le interesa mostrar las acciones agresivas de las que hemos sido nosotros yo creo que lo esencial, lo más importante de todo esto es que entre los dos países ha habido pues la rivalidad que los haitianos iniciaron, porque cuando uno analiza las situaciones históricas, los 12 años de guerra, las exacciones haitianas durante 22 años de ocupación y de oprobio, de horrores, que no han sido estudiados, que han sido para nada, porque convenientemente ocultados, porque los dominicanos desconocen cómo era la vida durante la etapa de la ocupación haitiana. Pues uno se da cuenta que la nación agredida casi siempre ha sido la República Dominicana, en todos los casos. Incluso en el caso de la matanza del 37, es una matanza hecha aquí. No es una matanza hecha allá. Aquí vino de Salinas a matar dominicanos. Y quemó la Catedral de Santiago y la Catedral de Moca. Quiere decir, y mató gente en base al odio racial. Es decir, la matanza de Dessalines, de Moca, se puede decir que es el inicio de lo que se llama hoy en día limpieza étnica. Limpieza étnica que ha estado presente en Haití desde la independencia, porque ellos comenzaron por la gran matanza de 40.000 blancos y posteriormente hubo, ya en épocas de independencia, matanzas de mulatos en varias etapas, y la última gran matanza fue la matanza de 1957, que es reseñada por el señor Alfred Biot, padre del poeta Jacques Biot, en el libro Sangre nada más que sangre, que es una muestra de que en ellos el odio racial ha prosperado y ha sido la base de su vida. O sea que evidentemente nosotros, yo creo que la República Dominicana no tiene que recibir lecciones de antirracismo de Haití ni de nada, porque ellos... Ni de Estados Unidos mucho ni menos. tampoco de Estados Unidos. Yo creo que ellos quieren convertir en los episodios del 37 en una especie de paredón moral para los dominicanos, para perpetuamente ordeñar y humillar y tratar de sacar ventaja, de aplicarnos lo que yo he dicho y he llamado la dictadura del débil, es decir, usar ese episodio como una forma de criminalizar a los dominicanos de hoy, que no tienen nada que ver con esa matanza, para tratar a partir de ello de derribar la soberanía y los derechos de los dominicanos a su existencia. Y eso no se le puede tolerar. No, y qué bueno que entienda la señora Megan que si ella debe informarse mejor bien. Y además, si en otros tiempos estaba acostumbrada a estas acciones, que entienda que ahora tiene un gobierno que respetar y que Donald Trump está, al igual que nosotros, a favor de la soberanía de los países, de las fronteras. Manuel, brevemente tú puedes responder entonces cuáles son las cuestiones que explica el documental de los acontecimientos posteriores, que es la pregunta que hace Wanda Bencosme, que nos quedan poquitos minutos. Muy importante. Yo creo que este documental, que ya se encuentra disponible en YouTube, estuvo un tiempo en Vimeo, fue hecho en la Berlinale de Berlín. En este documental se narra todo lo que fue el proceso posterior
al terremoto de Haití, el fracaso de las cumbres que se hicieron. Se hizo una cumbre en Montreal, una cumbre en Nueva York y una cumbre en Punta Cana. Se conjuntaron todas las fuerzas, incluso de países disímiles como Venezuela, Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, CARICOM, la ONU, la OEA, y todo eso pues sirvió en principio para recolectar para los primeros 18 meses $5.000 millones y $6.000 millones adicionales en un plazo de 4 años posteriormente. Entonces, después de ese acto, se creó un gobierno que fue el gobierno de Bill Clinton y Jean-Marc Berribe. Ese gobierno tuvo la colaboración adicional, además de esos fondos extraordinarios que debía administrar, tuvo la colaboración de grandes figuras internacionales, porque Haití ha vivido siempre de las calamidades y el terremoto fue la gran ocasión. No olvidemos que hubo 230.000 muertos, 350.000 heridos y 1,5 millones de personas sin hogar, sin terruño donde guarecerse, y eso desde luego lo colocó a ellos en el primer plano mundial. Pudieron pasar el sombrero a muchos donantes. Sin embargo, al cabo del tiempo, hace ya de esos 7 años, no hay ni siquiera la reconstrucción del Palacio de Gobierno, no exhiben logros ostensibles. Una gran parte del dinero se fue en las ONGs. Las ONG tenían prioridades muy distintas que las que tienen los haitianos, porque muchas ONG comenzaron a fabricar casas de plástico, casas de cartón, a hacerse fotografías delante de esas casas para obtener los fondos de los donantes. Administraron el 85% de todos los fondos, fue administrado por ONGs, y eso desde luego supuso el fracaso de todo ese proyecto, que he enfocado ahí como un gran fracaso histórico. Y desde luego la República Dominicana ha sido el país que más ha cargado, porque tuvo que colocar sus hospitales para todos los heridos y enfermos de ese país, y actualmente tiene una carga de empleo, de servicios de salud, servicios educativos y servicios de seguridad para esa población, que no puede sustentarla, porque ningún país puede apropiarse del bienestar amasado por otro país. Así es, muchas gracias, Manuel Núñez, por tu intervención, y gracias a nuestros amigos José Guillermo Morel Zapata, Wanda Bencosme, por estas preguntas. Ustedes también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, y queremos decirle a nuestros amigos en Santiago que no hicimos la presentación ayer, como les había informado algunos, del libro de Manuel Núñez, por lo que ya hemos visto, por las lluvias y los huracanes y todo esto, pero eso lo haremos ya a finales del mes próximo. Pero sí les informo que este viernes 6 estará Manuel Núñez, estaré también yo en Estados Unidos presentando el libro, el más reciente, el libro de Manuel, que es la autodestrucción, la descomposición de la República Dominicana. Para más detalles también del local, que será en, creo que es Isabel Home en Manhattan, pueden comunicarse con Ramón Darío Jiménez de la Fundación Gregorio Luperón. El teléfono es 585-202-4017. Y el de Ramonita Terrero también se pueden comunicar con ella, que es el 914-562-4165. Repito, el de Ramón Darío Jiménez, 585-202-4017. Ramonita Terrero, 914-562-4165. A ustedes, amigos televidentes, muchas gracias por su sintonía. Aquí los esperamos cada sábado de 8 a 9 de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Así que pasen todos feliz resto de esta noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno. En el año 16.